En el video de hoy les voy a contar sobre un suceso extraño que me pasó al explorar una semilla maldita en Craftman. Acompáñenme porque esto se va a poner muy bueno. Del suceso que les comentaba, intenté crear un mundo en supervivencia con esta semilla. Le di crear mundo. Lo primero que me pasó al entrar al mundo y lo que vi fue que habían gotas de redstone y llamas. Las gotas de redstone simulando que era sangre, y vi objetos como huesos, carne y pólvora. Fue algo muy extraño y que nunca me había pasado, pero eran por doquier, simulando que eran los huesos y la carne de los aldeanos. También la aldea estaba un toque destruida y habían zombies zombificados. Eso quiere decir que hubo una catástrofe en esta aldea. Mi curiosidad en estos momentos subió mucho más y decidí explorar todo. La cantidad de mobs que habían no era normal, arañas y esqueletos por doquier. Eran tanta la cantidad de objetos que ya mi inventario se había llenado y la aldea ya estaba totalmente destruida. Los aldeanos fuera de la aldea, esqueletos, arañas muy juntos. Fui a ver lo que hay en la herrería y me encontré esto. Nunca había visto eso. En fin, miré lo que estaba en la herrería. Encontré muchas cosas. Me las equipé de una. Agarré cultivos prestados. Pero aún así no paraban de aparecer objetos en el suelo. Seguí con mi recolecta. Pero de la nada la pantalla se me empezó a buguear. Al parecer el mundo estaba corrupto. Y de la nada ya no aparecían mobs. Todos los mobs que estaban antes desaparecieron. Los únicos que quedaron son los dos esqueletos hermanos que están allá y esa oveja que estaba de espalda. Nunca le pude ver el rostro. Aquí en este momento fue que me empecé a asustar, porque pensé que esta partida estaba dañada. Todo mi inventario estaba lleno de carne y huesos de los aldeanos. Algo muy pero muy tétrico. Fui a hacer lo que cualquier persona haría en Minecraft al iniciar un mundo. Buscar madera y hacer mis primeras herramientas antes de que se hiciera de noche. Pero de la nada me encontré un aldeano que al parecer estaba corriendo de mí y no me quería ni a mirar a los ojos, queriendo decir que yo era el culpable de todo esto. Le empecé a pegar para que me mirara, pero no quería. Se iba indignado. Nunca me quiso mirar a los ojos y cuando le intenté mirar, me quedó mirando con esos ojos totalmente vacíos. Aquí como pueden ver ya han pasado más de 10 segundos y él solo se me queda mirando. Yo también le voy a mantener la mirada. Me voy a mover un toque y me va a seguir mirando. Miren, me estoy moviendo y al parecer huye otra vez de mí. Le voy a pegar, a ver, pero no es capaz ni de mirarme. Me sentí un toque culpable. Entonces lo que quise hacer fue escapar de la aldea, pero todavía tenía curiosidad de lo que estaba pasando. Fui a buscar más cultivos para la primera noche y allá a lo lejos me encontré otro aldeano que tampoco quería mirar a la aldea. Fui a buscarlo. Lo fui a buscar y cuando al momento de quererme acercar, se alejó de mí. ¿Por qué todos escapaban de mí? ¿Por qué pasa esto? Decía yo en mi mente. Hice un pico y la mesa de crafteo y me decidí en alejarme de esa aldea. Algo que también noté es que había muy poquitos mobs. Fui a buscar comida y se alejaban de mí.
Como que yo era el culpable de que todo esto estaba pasando y nadie quería estar cerca de mí. Pero yo estaba decidido a buscar mi comida. A lo lejos pude ver que el aldeano seguía ahí quieto, siempre dándome la espalda. Ya esto ya no me estaba gustando cómo se estaba tornando la partida y estaba ya a punto de salirme de la partida. Pero me pasó algo muy, pero muy tétrico que tienen que ver el video hasta el final. En este momento, como pueden ver, el cielo se está tornando de un color gris. Yo pensaba que ya se iba a hacer de noche, pero cada vez que movía la cámara, cuando miraba la aldea se hacía de azul, pero cuando miraba hacia acá, se ponía un color anaranjado. Eso quería decir que tenía que ir hacia allá. Por acá encontré una mina que yo dije, wow, allá hay hierro, vamos a buscarlo. Hice una mini base. Piqué el hierro con un pico de madera y pues me di cuenta que no funcionaba. Hice un cofre y guardé toda la carne de los aldeanos. Me sentía un poco culpable por lo que estaba haciendo, pero da igual. Poco a poco fui mejorando mis herramientas y decidí ir a la mina. Algo que me dio un poco de miedo por lo que ya estaba pasando en este mundo corrupto. Hice algunas antorchas para iluminar la zona y vi hierro. Fui en busca de hierro. Cuando estuve a punto de ir a la mina, se hizo de día. Algo que fue algo muy extraño. Cuando ya fui a entrar, algo que me pasó fue algo muy extraño porque estaba poniendo antorchas y no se dejaba poner. ¿Qué? Pero, ¿qué es eso? What the fuck, amigo? ¿Qué? Como pudieron ver, a mi partida se unió un tal Corrupted Exe. Algo que hizo que me cagara totalmente de miedo. Lo primero que hice fue salir de esa mina como pudiera. Agarré el hierro que tenía ahí. Quité la mesa de crafteo y el cofre con la carne de los aldeanos. ¡No! ¡No! Se va a perder toda la carne. ¡No! Bueno, aquí al menos no se van a dar cuenta que yo tengo toda la carne de ellos. Y creo que ese fue mi error, evadir la culpa. Porque entré a este mundo corrupto y agarré toda la carne de los aldeanos muertos. Y después la fui a esconder. Uy, amigo, ¿por qué justo aparece una oveja? ¿Y por qué su cabeza se mueve así, no para de mirarme? Acabo de salir de la mina y hay una oveja esperándome. Tengo que salir de acá lo más rápido que pueda. Y en este punto exe. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Voy a ver si encuentro la aldea otra vez. Y como pudieron ver, encontré un pantano donde se encuentran las brujas. Pero ningún mob me quería mirar a los ojos. El único que me pudo mirar a los ojos fue el aldeano y esas ovejas que quedaron vivos. Inconscientemente comí carne de aldeanos. Oh my god, no. Se supone que esta era la carne de los aldeanos. ¿Qué hiciste, Jean? No. Dios, pero ¿qué le ha pasado a la aldea? ¿Qué es todo eso? What the fuck, amigo, ¿qué es esto? Voy a tener cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Ok, pero se está moviendo. Uy, yo me quemo. Uy, ¿y esto qué es? Entonces este es el ser que se unió a mi partida. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué ha pasado? No, no. Para, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Corrupted.exe me mató. Como pueden verlo, ahí tenía una espada de diamante. Al parecer no era un ente maligno, era alguien que se unió a mi partida. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo se unió a mi partida si yo tenía el internet desactivado? ¿Qué? Abandona esta partida ya mismo. Pero, ¿por qué lo tengo que hacer? What the fuck, ¿qué ha pasado con toda la aldea? No, ¿qué ha pasado con la aldea? Y allá está quieto. Voy a ir atrás de él. Voy a ir atrás de él. No se me escapa. No, ¿por qué me quemo? Voy a ir atrás de ti. No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué se salió? Y aquí están todas mis cosas. Voy a agarrar las carnes de los... ¿Qué? Dios mío, tengo que abandonar esta partida ya mismo. Acá podemos ver la cabeza de los aldeanos. Y esto es Redstone simulando sangre. Voy a abandonar todo esto ya mismo. Tengo que irme de aquí. Vámonos. ¿Qué? ¿Tampoco quieres conmigo? Bueno, voy a seguir jugando. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¿Qué tal les ha parecido esta dinámica en el canal? Un creepypasta de vez en cuando no viene nada mal. Si te gusta este tipo de videos, comenta algo positivo para saber que te gustan y seguir trayendo más. ¿Qué tal? ¿Cómo me vieron ahí actuando, gente? Recuerden que esto obviamente no es real, es una historieta. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao!